Hoy vamos a hablar de los estados en esta serie de programas que se llaman Política para Extraterrestres. En la actual situación mundial muchos se preguntan por qué son los estados los que toman las decisiones y de dónde vino esa fórmula de distribuir el poder político en el mundo en estados y si siempre fue así. ¿Qué le contestaría usted a un extraterrestre? Piense usted que un extraterrestre, si lo abduce, pues no sabe nada. Y usted tendría que empezar por el comienzo y decirle de la siguiente manera. Nosotros creemos que el universo existe hace 14.000 millones de años, que nuestra Tierra existe hace 4.000 millones de años aproximadamente, que la vida en la Tierra está desde hace 3.000 años, y que los homínidos, los antecedentes de los actuales seres humanos, hace apenas 2 millones de años que aparecieron, y que nosotros, los llamados Homo sapiens, estamos desde hace 200.000 años o entre 100.000 y 200.000 años, según varias teorías. Pero lo más importante es contarle a los extraterrestres que somos sedentarios hace apenas 10.000 o 12.000 años, que antes de esto pues estuvimos nómadas y con grandes migraciones. Pero fundamental señalar que el poder político como tal inicial fueron los reinos, y los reinos se crearon hace unos 5.000 años. Y poco después nos inventaron otra forma política que no fueron los estados, pero que tanto esos reinos como esos imperios, que fueron la segunda forma política, ayudaron a que se conformara el estado. Los imperios, estamos hablando primero del imperio acadio, después vinieron los imperios sirios, babilónico, el egipcio y el muy importante, el persa. El persa fue un momento clave porque no solamente gracias a su religión, el zoroastrismo, se estableció esa figura del bien y del mal y de clasificar las conductas en ese sentido, que después influyó tanto en la formación de los estados y más adelante las democracias, sino también porque fue el primer imperio que decidió que el gobierno era para los ciudadanos, no para los nobles y no para el propio emperador. Por supuesto, el imperio persa termina cayendo con Alejandro Magno. Toda esta cultura griega, toda esta filosofía, esta teoría de los sistemas políticos, incluyendo la democracia, se esparce gracias pues a este éxito, aunque ya venía siendo influyente en toda la zona asiática y europea. Pero cuando finalmente viene la disputa por el Mediterráneo, pues hay dos grandes actores. Por un lado están los llamados romanos, conocidos por todo el mundo como romanos, y los menos conocidos, que son los descendientes de los fenicios, los cartagineses. Los fenicios pertenecen al Líbano, habían recorrido pues todo el Mediterráneo a través de sus barcos, digamos que fueron los precursores de la navegación, del comercio, también de la producción de libros, del propio alfabeto, y una de sus sedes en el norte de África, Cartago, termina siendo digamos, el cuartel general desde donde se domina todo el Mediterráneo, y en esa disputa pues están un buen tiempo los llamados cartagineses con los romanos. Finalmente Publio Cornelio Escipión y los romanos terminan derrotando a Aníbal y a Amílcar Barca, digamos los mercenarios cartagineses. El Imperio Romano fue un gran antecedente del Estado, habría que decirle por supuesto a los extraterrestres, porque eran muy pragmáticos. Fueron los que crearon las compilaciones jurídicas que le dieron fuerza al derecho que más tarde sería parte esencial del Estado, pero también por su manejo de la cuestión pública. Tuvieron 3 periodos. El primer periodo fue el de los reyes. En ese periodo de los reyes duró hasta Targino el Soberbio, que desesperó a los romanos y decidieron pasar a una república que no hubiera democrática, pero sí era colectiva. Esa república duró un buen tiempo. Los romanos venían desde el año 700 a.C. Y ya para el cambio de el milenio, es decir, para el primer año, estamos hablando de los comienzos del imperio. El imperio romano pues comienza básicamente con Julio César,
aunque él no lo preside, da lugar a él. Y después vienen una serie de emperadores como Octavio, como Tiberio, eh, como Calígula y sobre todo como Claudio. Claudio es muy importante. Claudio fue como un promotor de las políticas públicas. Él tenía dificultades de comprensión desde niño, por eso sobrevivió a los asesinatos de Calígula y fue nombrado como un emperador de adorno, pero resultó que se había pasado escondido estudiando durante todos estos años y pudo ser uno de los mejores emperadores. Entonces a Claudio se le debe parte de esa comprensión de lo que sería el Estado. Luego pues vino la decadencia con Nerón, hubo otros buenos momentos con determinados emperadores, eh, como Vespasiano en su momento, pero finalmente en el 476 el Imperio Romano cae, en el 476 después de Cristo, y se da la figura que llamamos la Edad Media. En esa Edad Media le tendríamos que decir a los extraterrestres, el único poder religioso como importante era el poder católico, y al mismo tiempo se había constituido una especie de poder político, y alrededor de esa iglesia y sobre todo de los monasterios de San Benito, los benedictinos, se fue construyendo una Europa que tuvo diferentes experiencias. La Edad Media dura entonces, le diríamos a los extraterrestres, del 476 al 1453, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, otra parte de Roma o de los romanos que pertenecían a Bizancio, lo que hoy es Estambul, que resistieron ataques muy fuertes de los musulmanes desde el año 776, que también sobrevivieron a las cruzadas, pero finalmente caen a manos de los musulmanes turcos en el 1453, y ahí estamos hablando del fin de la Edad Media y viene el Renacimiento. El Renacimiento, les tendríamos que decir, fue como retomar la antigüedad, utilizar esos textos que los mismos musulmanes habían rescatado en su periodo de oro, y que los benedictinos y otros monasterios, otras órdenes monásticas habían reproducido a mano porque no se había todavía inventado la imprenta, y así pudimos volver a tener lo que los romanos habían aportado, los griegos, los persas y otras muchas culturas, y vino como el imperio, digamos, ya de la razón. La idea de que podríamos tener una mejor vida concentrándonos en la ciencia y concentrándonos también en la razón política, es decir, buscar fórmulas políticas. Entonces estuvimos un buen tiempo y hubo experiencias bastante interesantes, digamos, en las repúblicas italianas, pero fue clave cuando Luis XIV decidió en Francia que había que unificar dentro de un territorio un solo poder, que iba a ser él, el Estado soy yo, quitándoselo a los nobles en una alianza que dicen los autores que fue pues con la nueva clase económica que era la burguesía comerciante, y ahí hablamos del primer Estado moderno. El Estado moderno, dicen la mayor parte de los autores, pues es ese tipo de Estado. Por supuesto, cada región del mundo tuvo su proceso. Los estados nacionales ya se estaban formando desde antes en España con Fernando e Isabel de Castilla, con la unificación en términos lingüísticos y religiosos de la península, no siempre de manera voluntaria, muchas veces violenta e injusta, y cada país lo vivió de una manera. Entonces, le tendríamos que decir a los extraterrestres, porque ellos solo tienen 15 minutos, que hablamos de tres momentos claves: una revolución inglesa, por allá entre 1650 y 1700, que consistió en una rebeldía de los parlamentarios contra el rey Carlos I, que terminó con la muerte del Carlos I, y a pesar de que se instauró después otra vez la monarquía, ya empezó a llamarse monarquía constitucional o limitada. Que el otro momento posterior fue 1776, cuando los norteamericanos, lo que es hoy Estados Unidos de América, decidieron que no iban a ser más fieles de el rey de Inglaterra y lograron ganar a través de una guerra su independencia, y ya en 1789 hacer una constitución política
que decía nosotros el pueblo y que hablaba de soberanía. Entonces, el Estado ya empieza a volverse un Estado democrático. Lo mismo sucedió, por supuesto, en Francia. En 1789, Luis XVI es derrocado, incluso es asesinado públicamente, y se habla ahora de otra forma de Estado. Ya no es el Estado, digamos, aquel que en un territorio gobierna una persona con autonomía total, sino que es un Estado democrático. Para esa época, entonces, existían todavía situaciones, digamos, llamadas imperiales. El mismo Napoleón había creado un gran imperio que después fue derrotado, pero podemos decir que durante todo ese siglo XIX, la idea de los estados estuvo compitiendo con la de los imperios y también estuvo compitiendo con la posibilidad de mantener situaciones anteriores, o sea, situaciones de reinos un poco fragmentados. De hecho, aunque la gente no lo crea, le debíamos decir a los extraterrestres, cuando llegamos al siglo XX hay todavía pocos estados democráticos. O sea, la figura democrática no ha tomado mucha fuerza. De hecho, para el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, existía un gran imperio austrohúngaro, un gran imperio turco, un gran imperio ruso y además pues del imperio británico. Y después de esa guerra quedan destruidos el imperio turco y por supuesto el imperio austrohúngaro y el imperio ruso, que se convierte pues en la Unión Soviética, y Gran Bretaña se mantiene. Pero incluso para el fin de la Segunda Guerra Mundial todavía estábamos hablando de países que eran estados pero que no eran democráticos, y por lo tanto, si bien podríamos decir que Alemania se había vuelto democrático, Italia también, e incluso Japón, que no tenía esa inspiración por su historia, estábamos hablando de que entre 1950 y 1980 gran parte del mundo pues no era democrática. O sea, había estados, pero había estados que tenían diferente forma política. Por ejemplo, en el sur de España, en el sur de Europa, tendríamos que decir España, Grecia y Portugal eran dictaduras de derecha, Europa del Este eran dictaduras de izquierda y casi toda América Latina eran dictaduras de derecha o autocracias de diferente tipo y alguna que otra dictadura de izquierda. Pues bien, ya para ir concluyendo, les tendríamos que decir que hay una transición en los años 70 en el sur de Europa, otra transición sobre todo en los años 80 en América Latina y en los 90 en Europa, y llegamos a un fin de siglo, a un año 2000, a un fin de milenio también, en el cual la mayor parte de los países de Europa, si no todos, con excepción del Vaticano, son democracias. La mayor parte de los países de América Latina son democracias y hasta unos países que parecía imposible que lo fueran, como en uno de los países más poblados del mundo, la India, desde su fundación se mantuvo y se fortaleció como tal, y hasta África del Sur, donde la democracia no funcionaba durante muchísimos años y se instauró como una democracia en cierta forma ejemplar cuando terminó el apartheid. Por supuesto, Australia y Nueva Zelanda, en el caso de Oceanía, hace que estos 5 continentes tengan elementos democráticos. Fue así, señores extraterrestres, como nosotros, desde que estamos en la Tierra hace 200.000 años y desde que nos volvimos sedentarios hace 12.000 años, logramos crear esta figura política, que es la figura de los estados, y la forma política dentro de esos estados, en este momento la que más se desea en casi todos los países, con algunas excepciones importantes, como quizá China y los regímenes musulmanes de gran tradición hereditaria, son democracias. Por lo tanto, en este momento enfrenta este problema de la
epidemia mundial, una organización que es básicamente a través de estados. Esos estados son en un buen número democráticos, podríamos decir que más de la mitad, con diferentes niveles de calidad democrática, y esa es la figura política que tenemos en este momento, y por eso todas las medidas que se toman lo hacen los estados. Algunas lo hace la Comunidad Europea, otras cosas lo dice la Organización Mundial de la Salud, otras más las Naciones Unidas, pero en general son los estados que están tomando las decisiones, incluso los estados federados están tomando decisiones de manera central. Los estados donde hay situaciones intermedias, como en España, que hay comunidades autónomas, también se están tomando centralizadamente. Esa, señores extraterrestres, es nuestra fórmula política y no la inventamos después de muchísimos años. En el siguiente programa les contaremos cómo en la formación de los estados no solamente hubo acciones políticas, sino que curiosamente toda la elaboración de las formas políticas humanas estuvo muy influida por experiencias místicas. Personas que tuvieron experiencias místicas y que transformaron con ellas, independientemente de si la gente cree que fueron reales y que existe esa trascendencia o no, fueron importantes para la formación de lo que sería nuestra manera de organizar las sociedades, el propio Estado y también, en algún sentido, las democracias. No se pierda entonces el próximo capítulo de esta página de YouTube, David Roll, este canal de YouTube, y de esta serie que se llama Política para extraterrestres.